Hola Ale, hola a todo el público. Pues hoy tenemos un invitado especial. Él es Fernando Artigas Sabatés. Gracias Fernando por estar con nosotros. Me hace justo Ale gran ilusión haber invitado a Fernando con su experiencia, su desarrollo profesional y personal. Nos pueda platicar sobre qué es este tema tan importante de comunicar y saber comunicar. Fernando es sacerdote y es psicólogo de profesión. Él en 1985 parte a España, donde vivió todos estos años. Unos años vivió también en Costa Rica y Chile. Regresa a España de nuevo otros años más y desde hace un año radica en México, ya está acá con nosotros. A mí me hace muy feliz esta charla y agradezco muchísimo el tiempo de Fernando. Sé que es un hombre muy ocupado. Me ilusiona porque he escuchado cosas maravillosas de las charlas que da en torno a comunicación. Y Fernando, bienvenido a este canal. Gracias nuevamente por tu tiempo. Y bueno, si quisieras empezar contándonos qué es la comunicación eh, y arrancar con el tema. Gracias, Ale. Gracias, Fátima. A mí también me hacía mucha ilusión. No estoy muy acostumbrado a los medios de comunicación, soy más de presencial, pero a raíz de la pandemia tuvimos que ir aprendiendo esto tan importante, ¿verdad? Para no parar el mundo, había que seguir relacionándonos. Y creo que es una parte que hemos aprendido justamente a comunicarnos de otras maneras. Estamos en la era de la comunicación y por contraste, por otro lado, después resulta que somos los menos comunicados, ¿no? Los más incomunicados, estamos muy solos a veces, ¿no? Entonces, a mí me gusta el tema de la comunicación pensado como un acto de amor. Y por ahí nos vamos a centrar, ¿no? La comunicación como un acto de amor. Y entiendo que hay una primera premisa fundamental, la convicción que constituye los requisitos previos a una comunicación amorosa. Primero es pensar en nosotros mismos como en dones a ofrecer. ¿Eh? Somos únicos, distintos e irrepetibles, cada uno de nosotros, todos iguales en dignidad. Así que nos necesitamos de alguna manera todos, porque no es suficiente la sonrisa de alguien, ¿no? Porque la sonrisa de cada uno es su propia sonrisa y es un medio de comunicar, ¿no? Entonces, eso es tan importante, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues ya lo dijeron todo, no, no lo han dicho todo, falta lo tuyo. Tú tienes que decir lo tuyo, ¿no? Porque es tuyo, aunque utilices las mismas palabras, ¿no? Entonces, tú eres un don. En cada uno de nosotros es un don para los demás que se ofrece, pero también los demás son dones que se nos ofrecen, a veces de modo provisional, vacilante, pero justamente el intercambio de estos dones es lo que hace posible la comunicación, o es como yo definiría la comunicación, ¿no? Nos comunicamos amorosamente cuando partimos de la idea de que yo soy un don para ti y tú eres un don para mí. Y en ese sentido nos enriquecemos mutuamente. Mostrar a otro nuestra confianza es un claro acto de hospitalidad. Abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa para que el otro entre. Del mismo modo, es una gran muestra de generosidad que otros nos permitan visitar sus lugares íntimos, ¿no? El sitio donde viven, donde trabajan, pero también sus estancias secretas. Pero esto solo ocurre cuando se entiende la comunicación justamente como un acto de amor. Y esto es fundamental. Cuando, y ya lo veremos más adelante, hay otros intereses detrás, la comunicación pues se distorsiona, ¿no? Porque no hay como la transparencia y la honestidad en aquello que quiero comentarte, sin ninguna otra pretensión que ser un don para ti, que recibirte como don. Del mismo modo, decimos que el único regalo de valor que te puedo ofrecer justamente soy yo mismo. Y el único regalo de auténtico valor, pues eres tú cuando te das a otro, ¿no? O a otro. Así que el don de sí es el más rico regalo, el más grande regalo, porque además es
el modo en que te revelas. En cada uno de nosotros se revela a través de la comunicación. Y cuando comunicamos, no solo revelamos de nosotros, sino nos desvelamos a nosotros, ¿no? O sea, nos quitamos el velo de la máscara que impide al otro acercarse de manera directa, ¿no? Y de poder, pues, ver. Dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra mirada es transparente, no enseña solo el iris, no enseña el iris, ¿verdad? Enseña el alma, ¿sí? El alma. Y lo mismo cuando no, ¿verdad? En la mirada lo decimos también, ¿verdad? No me gustó cómo me vio, ¿no? La mirada también refleja aquello que muchas veces no decimos con palabras. Porque otra cosa importante de la comunicación es que no solo se reduce a lo verbal, ¿no? El gran contenido de la comunicación está en el lenguaje no verbal, el tono de voz, la postura, ¿no? El gesto, la mirada, todo eso nos habla, ¿no? Y es más, es lo que verifica que nuestra comunicación es auténtica o la descubre abiertamente falsa, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir a través de mi comunicación, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo me queda este vestido? Bien, ¿no? Y le estoy diciendo, pareces piñata, ¿verdad? O sea, no se lo dije, pero en el bien que utilicé, ¿no? No es un bien, ¿no? Qué gusto, ¿no? Te ves guapísima, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto, ¿no? O alguien que está diciendo que te está escuchando mientras bosteza, ¿no? Y dice, qué interesante es esto, pues no, mira, te está aburriendo como una ostra, ¿no? Entonces, como que eso, la comunicación no verbal es fundamental, porque es lo que los otros ven de nosotros, ¿no? Yo digo así en plan de broma, que Dios se equivocó en una cosa y fue que nos hizo los ojos para afuera en vez de para adentro, ¿no? Entonces estamos más atentos a lo que pasa en el otro, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo que nos permite, ¿sí? Salir de nuestro ostracismo, de nuestro encerramiento, ¿no? Para mirar al mundo externo, ¿no? Que es el que nos va haciendo. El don que nos dan los demás de sus vidas es lo que nos va a ir configurando y dando identidad, ¿no? Yo soy gracias a lo que me dieron, quienes me lo dieron, ¿no? Bien, pues eso, si no estamos dispuestos a asumir los riesgos que conlleva este intercambio de dones, en realidad no nos habremos dado nada el uno al otro. Solo tendremos relaciones de necesidad, de conveniencia, de intereses a veces ocultos, pero no de amor. Si queremos una auténtica comunicación, tenemos que ser absolutamente transparentes, ¿no? Desde nosotros y con nuestra verdad. Y si me apuras todavía más, y por encima de la verdad, la caridad, ¿no? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Saber cuándo tengo que hablar y porque eso es bueno para el otro y cuándo debo callar porque eso ofende a otro, ¿no? Cuando es cobardía callar y cuando es prudencia, ¿no? ¿Sí? Cuando es, ¿no? Como por allí ir discerniendo también, ¿no? Para eso, para hacer bien al otro con lo que yo soy y hago, más que desahogarme, ¿no? Cuando lo único que voy a lograr es distanciamiento, alejamiento, separación, ¿no? O desgracia. Así que si nuestra amistad, nuestra relación, nuestro amor va a sobrevivir, la comunicación no es un lujo, ¿no? Es una necesidad para poder sobrevivir y no solo sobrevivir, sino vivir con intensidad, necesitamos necesariamente la relación con los demás. Y toda esta formación, como decíamos, toda esta comunicación, perdón, de manera verbal y no verbal, ¿no? Hay un problema en la comunicación cuando piensa uno que el amor te hace ser adivino del otro, ¿no? Si de verdad me quisieras, sabrías que estoy pensando. Pues no, una cosa es que te quiera y otra cosa es que sepa que estás pensando, ¿sí? Porque eso se da de tus neuronas para adentro, no para afuera, ¿verdad? Eso me lo tienes que expresar, ¿no? Y a eso voy a responder, ¿sí? De una o de otra manera, si de verdad te quiero y quiero establecer contigo esta comunicación que nos haga crecer. Así que si alguno de nosotros comete el error de compartir su modo a su ser, perdón, a modo de táctica,
va a echar a perder la posibilidad de recibir al otro como don y de ofrecerse. Así que también hay algo importante. Yo creo que no debemos comunicarnos fundamentalmente para sentirnos mejor, ¿no? ¿Sí? Ya se lo dije, ¿no? Entonces ya me quité el peso de en medio. Sí, pero pues, ¿qué peso le pusiste al otro en su vida, en su corazón, en sus manos? ¿Va? Entonces, también ahí vamos a entrar más adelante en la comunicación asertiva, que es tan importante. Así que si nos comunicamos es para que el otro pueda conocernos más a fondo. ¿Sí? No debemos compartirnos con alguien para que reaccione como queremos. ¿Sí? Porque eso es manipulación, ¿no? Eso es chantaje, ¿no? Eso es forzar una libertad, ¿no? La respuesta tiene que ser absolutamente libre y gratuita. No compartimos lo que somos con la esperanza de que el otro se sienta responsable de nosotros, ¿verdad? Ni para que resuelva nuestros problemas, y menos aún para que se sienta culpable, sino la comunicación amorosa comparte para que sepamos y sepa el otro quiénes somos y qué se siente ser nosotros realmente, ¿no? La famosa empatía, ¿no? Lograr ponerse en el papel del otro, ¿no? Entender, pues eso, en las emociones, la ira, la indignación, la tristeza, la plenitud, la alegría, y poder vibrar con el otro, ¿no? Empáticamente. Pues yo creo que también es importante eh, pedir al otro que tome lo que le entregamos con manos amables y sensibles, ¿no? Pero no tenemos un plan oculto, ¿sí? Y sí es un riesgo, por supuesto, ¿verdad? Porque nos volvemos vulnerables cuando nos revelamos a nosotros mismos. Sin embargo, es también la única oportunidad que tenemos para entrar en el mundo del otro, ¿verdad? Para entrar en el mundo del otro, volvernos vulnerables. ¿Cuántas veces la distancia es ocasionada justamente por el falso sentido de la perfección, ¿no? Que no se entere cómo la estoy pasando, ¿sí? Que no se dé cuenta. Igual le hace daño si le digo, no, igual le hace bien, ¿no? Si te muestras vulnerable, si no todo lo sabes, ¿no? Si no lo sabes todo, si también tienes que consultar y preguntar, ¿verdad? Eso va creando una cercanía con el otro, ¿no? Porque si no, y sobre todo en el caso de los niños, pues te miran para arriba, ¿no? Pero pues puede ser admirable, pero no imitable. Y de lo que se trata es de que el niño termine, en el buen sentido de la palabra, imitando, o sea, bastándose a sí mismo, teniendo sus propias soluciones, sus propios criterios, sus propias referencias, para lo que va a haber que proveerlos de todo un material, ¿no? Y entre otros es de una figura cercana, comprensiva, ¿no? De parte sobre todo pues de sus educadores, tanto de los padres primeros responsables, ¿no? De los hermanos en la familia, pero también de los profesores, que importante es la educación, ¿verdad? Se pasan muchas más horas de los años de los niños en los colegios que en sus propias casas, ¿verdad? Fernando, te escucho y me parece tan bonito todo esto que estás nombrando y tan profundo y tan complejo. ¿A qué me refiero? Creo que a la hora de escuchar esto suena muy bonito, pero de pronto lo veo como bien utópico en el sentido de esta vulnerabilidad, de mostrarse uno, porque creo que estamos cada vez más en un mundo donde nos es muy difícil permitirnos esa vulnerabilidad, empezando con nosotros mismos, y de ahí podernos compartir en este mundo en el que hay pareciera tanta comunicación, tantas cosas que decir, y sin embargo, en realidad, la parte importante que nombramos muchas veces queda en silencio. Y siento que estamos en un mundo donde estamos cada vez más solos, aunque pareciera más lleno de gente. Parte importante que creo que nos puedes compartir es cuáles podrían ser claves para una comunicación asertiva que nos recomiendas, cómo podemos. Sí, 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 es verdad. Y ahora dicen los filósofos, ¿no? Que lo primero en la intención es lo último en la realización, ¿no? Entonces, yo primero sé que voy a ir al supermercado, pero al último lugar al que llego es al supermercado. Lo que pasa es que si no sé primero que voy al supermercado, me pongo a dar vueltas en mi casa como un, ¿no? Entonces,
Pero para llegar supone, esta comunicación amorosa es todo un proceso, ¿no? Lo importante es querer mostrarse como don y acoger como don al otro. Y después, claro, tiene que irse creando, ¿no? Y dando condiciones de confianza, ¿no? De seguridad, porque no es ingenua la comunicación amorosa, ¿no? Es auténtica, pero eso también te pide, pues, estar ojo a visor, ¿no? Bien, pues entonces lo que toma el otro de lo que le comunicamos, esperamos y se lo entregamos, ¿no? Deseamos que lo reciba con manos amables y sensibles. Y ese es el que le damos a nosotros. Pues lo que decía yo, cada uno de nosotros es único, distinto e irrepetible, igual a los demás en dignidad. Por eso, lo que supone ser yo no es lo que supone ser tú. Pero si el otro nos lleva a su mundo singular y comparte con nosotros, seguro que nos enriquece. Y si nosotros le damos la bienvenida a nuestro mundo privado, también se enriquecerá para siempre de habernos conocido. Vamos a ver primero como qué se puede compartir, qué se puede comunicar de nosotros en una relación, y después vemos esto, como qué condiciones, ¿no? Impide la comunicación, y especialmente la comunicación asertiva. Bien, pues nosotros podemos comunicar primero nuestro pasado. No es una simple relación de hechos biográficos, ¿no? No es la crónica de nuestra vida. Podemos hablar de nuestras risas, de nuestras lágrimas, de nuestros éxitos y fracasos. Podemos hablar de lo que nos ha hecho ser quienes somos, de nuestras emociones y nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de aquello en que creemos, ¿no? O sea, es toda una revelación que ofrecemos al otro, ¿no? Y yo en la relación de pareja siempre digo que no hay medias naranjas, ¿no? Todos somos naranjas completas. Así que si nos juntamos, hacemos una jarra de jugo maravillosa, pero nada de que, ¿no? Lo que tú me das no es algo que necesite para ser yo, ¿no? Que me complementa a quien soy yo. ¿Sí? Yo no estoy cojo, ¿no? No necesito ir cargando a todos para que me acojan, ni necesito montarme en la vida de todos para que me lleven, ¿no? Yo les doy el don de mí y recibo el don de ellos, que como digo y he estado diciendo, nos enriquece mutuamente, ¿no? Bien, pues podemos hablar de nuestros recuerdos, ¿no? ¿Cuántos recuerdos han modelado y dirigido nuestra vida, ¿no? Hubo un día una frase que escuché que me encantó, que decía: Dios nos dio recuerdos para que pudiéramos tener rosas en el invierno, ¿no? O sea, el recuerdo es bellísimo, ¿no? Porque es lo que te vuelve al pasado y te conecta con tu raíz, ¿no? Todo lo que tan gratuitamente te han dado otros, ¿no? Seguramente, pues es lo que te va constituyendo, ¿no? Pues algunos recuerdos también, es verdad que están bañados por el sol y la luz, pero otros se han grabado en la oscuridad, ¿no? Y con dolor. Sin embargo, también son válidos, ¿no? Nos han hecho aprender, nos han moldeado, nos han dado un límite, ¿sí? Porque si no, podemos tender a desparramarnos, ¿no? No, no, también de lo malo aprendemos, ¿verdad? De lo malo aprendemos. Y si sabemos integrarlo, pues también podemos compartir nuestra singular visión de la realidad, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros, cómo nos percibimos, pero también cómo percibimos a los demás, qué hay de sus vidas en la nuestra y de nuestras vidas en sus vidas, ¿no? Podemos compartir también esta visión de cómo nos situamos frente al mundo y ante el mundo, ¿no? Te estoy oyendo y te estamos oyendo, seguramente a Ale le pasa un poco lo mismo, pero te estoy escuchando y dices cuánta información que tengo que hacer consciente. ¿No? La palabra comunicación parece que dice informo, te platico, te digo, ¿no? Doy por sentado, bien decías, pero te comunico. Entonces es una palabra tan importante con todo lo que conlleva, ¿no? Tanto verbal como no verbal, bien lo decías. Hay un diálogo, hay un interés de mi parte. Todo esto tiene que ser más el comunicar, el saber comunicar con alguien
que repito, no solo informarlo, ¿no? O darlo por informado. Para eso pues escribo un mensajito y ya pues te aviso que voy a llegar tarde. Pero ¿dónde te quiero platicar o te quiero comunicar que hoy tengo un día pesado y que quizá voy a llegar tarde y que no, espero verte de noche o verte despierto en la noche? Como que tiene un concepto bien importante y bien diferente, ¿no? Y antes de que siga, una de las cosas que yo quería resaltar que me encantó, que va en esta misma tónica, es claro que la intención, ¿no? La intención de el por qué comunicar, qué quiero comunicar. Y la otra palabra que ha utilizado Fernando durante esta charla es compartirse. Y creo que empezar de ahí y como eso, volverlo a tener presente y no solo vomitar información. Me encanta porque me hace replantearme y repensar desde dónde comunico y cómo me comunico. Bien, Ale, mil gracias. Voy a retomar el último parrafito, ¿no? Para poder continuar. Decía yo que lo más importante de la comunicación es expresar nuestros sentimientos. En realidad no podemos explicarlos, ¿no? Y aunque unos son luminosos, otros oscuros, otros hermosos, ¿no? Otros nos parecen horribles. La verdad es que nos revelan, como he estado diciendo yo, ¿no? Y nos desvelan frente al otro, ¿no? De las máscaras, porque cuando nos comunicamos como realmente somos, nos quitamos la fantasía de pensar que se nos quiere o por nuestro comportamiento o por nuestro pensamiento, ¿no? Y no por lo que somos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa es como una gran desconfianza que a veces tenemos. Es que si sabe de esto, igual me deja de querer, ¿no? Como que ese temor, ¿no? O pensar que merecemos que el otro nos comunique, cuando es el don de sí mismo el que se comparte, ¿no? ¿Sí? Bien, pues decía yo que Oye, y lo si que... estamos dispuestos a la escucha, Exacto, porque claro, estamos hablando desde el don de la comunicación, el regalarle al otro, ¿no? Hacernos tan humanos que regalarle al otro lo que yo siento, pero también estoy justo abierto y dispuesto a escuchar lo que en ese momento a lo mejor le entregué al otro para que me regale también, ¿no? Entonces creo que efectivamente te retroalimente, ¿no? Claro, exacto. porque si no, entonces vuelve eso como una información de una serie de datos, ¿no? Que el otro recibe, pero, ¿y qué? ¿No? ¿A dónde me lleva eso? ¿No? Y, Sí, ta- eso lo entramos ahora un poquitín más adelante, y ¿vale? también supongo y sé, bueno, que vas a ir hacia allá, pero nombrar esa parte de, claro, comunicar y yo estoy queriendo comunicar o compartirme, pero no necesariamente el otro esté en el momento de recibir. Y ya dejo que Fernando continúe la charla. Bien, bien, efectivamente. Bien, pues nuestros sentimientos encapsulan toda nuestra historia personal, ¿no? Estas experiencias que han modelado nuestra visión de la vida. También estos sentimientos están condicionados y determinados, condicionados sobre todo por la temporalidad y por nuestra fragilidad y por nuestra vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces dependen de nuestro estado físico, ¿no? Hay veces que estamos mal y lo que estamos es con hambre, ¿no? Necesitamos comer, entonces estamos enfadados, ¿no? Y pues el detonante es la falta de alimento, entonces pues se modifica cuando hemos comido, ¿no? Por decir algo, ¿no? Las horas que dormimos, ¿no? Y además es verdad que todos compartimos, ¿no? Sentimientos como cólera, afecto, pero nadie siente como nosotros sentimos, ¿verdad? Nadie puede compartir entonces como nosotros compartimos. Es nuestro yo, singular y único. Pues yo lanzaría un poco para que después las personas puedan incluso desconectar o tomar, ¿no? Para reflexionar y no solo llenarse, ¿no? Como de estos conceptos, como una serie de preguntas. Una sería, ¿cuál es mi nivel de comunicación conmigo? ¿Eh? ¿Cómo me comunico conmigo? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿No? Porque es también muy importante eso, ¿no? Ya algún día hablaremos de autoestima seguramente, ¿verdad? Y podremos eso, ¿no? Mirar cómo esa autoestima, y por eso es auto, depende de mí, ¿no? De la estima para conmigo mismo. Yo siempre digo cuando hablamos del mandamiento de Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, y del prójimo, que incluye como a mí mismo. Si no
pasa el amor por ti mismo, es imposible tener amor para otros. Lo que decía yo hace rato, o te montas en todos para que te lleven, ¿sí? O vas cargando a todos para sentirte útil. Pero si no te amas a ti mismo, ¿sí? No hay una interrelación, hay una dependencia y una codependencia, ¿sí? Con los demás, ¿no? Y hacia los demás. La segunda pregunta sería, bueno, la primera, ¿cómo es la comunicación conmigo? Con mi pareja, en familia, con mis hijos, ¿no? ¿Cómo es mi comunicación, ¿no? ¿Y qué pretendo o qué espero cuando comunico? Que también es algo importante, ¿verdad? Porque muchas veces hay un interés velado por ahí, una intención oscura, ¿verdad? Estoy queriendo para qué, ¿no? Y ahora vamos a ver 3 de las características de la comunicación en ese sentido, ¿no? Que son negativas. ¿Cuál es mi actitud ante la comunicación que otro me hace de sí mismo? Que era lo que decíamos. ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar lo que el otro me da? Porque muchas veces es amenazante, ¿no? Porque me siento la obligación de tener que cargar aquello que me dan, ¿no? Cuando lo que están haciendo es dármelo. Esa comunicación de otro para conmigo, esa actitud de escucha, ¿es verdadera escucha? ¿Acojo o juzgo, tolero, corrijo? Yo creo que toda relación humana y sobre todo en la relación de pares, ¿no? Pero también para con los hijos y especialmente con los adolescentes, yo creo, hay que cambiar 2 verbos en la educación y en la comunicación. Cambiar, imponer por ofrecer. ¿Sí? Tú haces esto porque, pues es por tu bien que, ¿no? Yo te ofrezco esto, ¿no? Te propongo esto, ¿no? Imponer, no. Ofrecer, sí. Y en vez de exigir, pedir. ¿No? Oye, podría estar. Tienes que poner la mesa porque cuando nos sentimos exigidos o alguien se nos impone, normalmente nos defendemos. Cuando alguien nos pide o nos sugiere, puede que un primer momento por el orgullo, ¿no? Por la no claridad, por la falta de reflexión, por el impulso, como que nos defendamos. Pero después dejamos, ¿no? Dice, pues mira, no me dijo nada, pero ha cambiado de actitud. Pues ahí está, ahí está, ¿verdad? Sí, entonces creo que también es importante. Claro, porque Y yo quisiera escuchar al otro y estoy muy dispuesta, pero cuando me platica algo, inmediatamente me siento la responsable, la saber todo, ¿no? Y en ese momento inclusive tampoco sé cómo manejar lo que me dijo y entonces, ay, pero tienes que hacer esto. Ah, pero a mí me pasa esto y entonces pues como que le quitas toda la intención a la otra persona de lo que te quería decir, porque ya estás entendiendo, ¿no? claro, claro, claro. Bien, pues si hablamos de comunicación, es importante hablar de comunicación asertiva. Y siempre la comunicación ha de ir desde un mensaje yo, ¿no? O sea, desde lo que me sucede a mí, desde lo que pasa por dentro de mí cuando tú actúas de esta manera o haces esto, ¿no? Yo siempre uso muletillas que me parecen fundamentales, ¿no? En mi opinión, ¿sí? Hasta donde alcanzo a ver, según entiendo, ¿sí? Esto te sitúa, ¿no? En decir, ni tengo la verdad, ni la última palabra, ni la única palabra, ¿sí? Es mi palabra que te comparto, ¿no? ¿Sí? Pues la asertividad, vamos a decir que entendemos por asertividad, esto es así de libro, ¿no? De Bonet en su libro de sé tu amigo, sé tú mismo tu amigo, ¿no? Entendemos por asertividad la decidida voluntad de una persona de hacer valer sus derechos, expresar sus opiniones y sus sentimientos, sus deseos, cuando parezca oportuno, y hacerlo de un modo claro, sincero, directo, apropiado y respetuoso, sin violar los derechos del interlocutor. Por eso, la persona asertiva transmite de manera verbal y no verbal mensajes como esto es lo que siento, esto es lo que opino, esto es lo que deseo, ¿no? Sin dominar, sin humillar, sin degradar al otro, sino con consideración y con cortesía.
porque la comunicación asertiva se basa en el respeto al otro, pero también en el respeto hacia mí mismo. Tengo mis derechos, también los tiene el otro. Por eso, en la comunicación asertiva se establecen reglas del juego, ¿sí? No se puede comunicar de cualquier manera. Por eso decimos que una comunicación asertiva se contrapone absolutamente con tres actitudes que nos hacen alejarnos, ¿no? Y que impiden comunicarnos y comunicarnos como don. Una es la sumisión, porque es un atentado contra mí mismo, ¿no? El otro es la agresividad, porque es un atentado contra el otro, ¿sí? Y por parte de quien comunica, una tercera sería la manipulación, ¿sí? La intención de la que me estoy valiendo, o sea, estoy comunicando con una intención, ¿no? La comunicación está haciendo el vehículo para lograr qué. Bueno, pues vamos por partes con cada una de ellas. Decía yo hace un momento que es importante vivir con las emociones, pero no desde las emociones. No podemos seguir el impulso pronto, inmediato, ¿no? Las emociones tienen su sabiduría, ¿no? Y hay que escucharlas y tienen su razón de ser, pero hay que dirigirlas, ¿no? La emoción significa efectivamente emoción, o sea, es como el impulso hacia, pero hacia dónde lo pongo yo. O sea, el impulso es instintivo, ¿no? Es pulsional, pero yo lo dirijo hacia un lado. ¿Sí? Yo tengo la piedra, pero la piedra me puede ayudar muchísimo, ¿no? Para una cosa, o puede agravar las cosas porque atenta contra alguien o contra algo, ¿no? Bien, pues la sumisión consiste en expresar nuestras opiniones, sentimientos y deseos o defender nuestros derechos con insuficiente claridad o con excesiva timidez. Con lo cual, no nos defendemos ni expresamos en absoluto lo que de verdad queremos. Y al otro le damos la ocasión de que no los tengan en cuenta o nos violenten. Obrando de esta manera, violamos nosotros mismos nuestros propios derechos, infravaloramos nuestra dignidad y acostumbramos a los demás a negarnos el respeto que nos es debido o a manipularnos. Así que tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, el sumiso emite mensajes tales como mi opinión no cuenta, mis sentimientos no tienen validez, tú eres superior a mí. ¿Sí? Y pues no va por ahí. Una relación no puede basarse en la sumisión, ¿no? Ni en la prepotencia de uno, ni en la sumisión del otro. La agresividad, que es la otra contraposición de la asertividad, que consiste en hacer valer nuestros derechos y deseos personales, expresar nuestras opiniones o sentimientos de manera irresponsable e irrespetuosa, con falta de claridad, porque lo que pretende la conducta agresiva es dominar, ganar a toda costa, forzar al otro y, si es preciso, hacerlo perder, humillándolo o abrumándolo. La persona agresiva no respeta al otro y le transmite verbal y no verbalmente mensajes tales como yo estoy bien, tú estás mal. Esto es lo que yo quiero. Lo que tú quieres no tiene importancia. Recuerdo una vez que se me acercó una pareja que querían hablar conmigo, ella sobre todo, le dijo al marido que viniera, el marido aceptó, y entonces dice ella, tenemos un problema, ¿no? Y entonces dice él, no, aquí no hay ningún problema. Si tú me obedeces, se acaba el problema. Dije, pues claro, le dije a ella, tienes un problema. ¿Sí? O sea, ¿dónde está, no? ¿Sí? La sumisión y la agresividad no pueden llevar a una comunicación amorosa ni acercar una relación. ¿Cuántos resentimientos hay, verdad? Y se dice que lo que no se dice se actúa, pero hay que decirlo adecuadamente, ¿sí? Que eso es lo fundamental.
Bien, pues la tercera que yo pondría como contraria a la asertividad sería la manipulación, que consiste en modificar la opinión del otro o debilitar la confianza en la autenticidad de la información porque se basa en el engaño. ¿Sí? Lo que pretende es influir, controlar, para que los demás hagan o digan lo que les he informado, les he ordenado o sutilmente les he sugerido. Y esto lo hago a través de una mala seducción, porque una buena seducción es positiva en la comunicación, ¿no? Si yo llego amablemente al banco y digo, fíjese, tengo un problema, llevo 3 intentos en la maquinita de dinero y no logro, ¿me echa una manita? Estoy seduciendo, ¿no? Estoy queriendo que me echen una mano para sacar mi dinero, porque no sé, pero si lo hago de esa manera, estoy usando el recurso que tengo, ¿no? Para lograr un fin que conviene, ¿no? Y está bien, y está bien. El problema es lo otro, ¿no? Cuando es camuflado, cuando está por debajo, cuando no tiene una buena intención, ¿no? Puede hacerse a través de, digo, la persecución, el engaño, el control, la culpa. Bien, pues yo aquí, y antes de entrar a esta última parte, sería también como un ejercicio de reflexión para que las personas puedan en algún momento como contactar consigo o compartir con otro. ¿Qué actitud predomina en mi manera de relacionarme, tanto a nivel personal como a nivel social o laboral? ¿Eh? ¿Qué actitud predomina? ¿Recuerda algún episodio en el que hayas actuado de manera sumisa o agresiva? ¿Cómo te sentiste en ambos casos? ¿Y cuál fue tu sentimiento frente a quien se sometió o frente a quien te agredió? Hay Oye, un Fer, ejemplo que a mí me ajá. gusta mucho poner de asertividad en Jesús de Nazaret. A mí Jesús me enamora, es el hombre con mayúscula, ¿no? Así que quisiera ser como él, ¿no? Entonces, este hombre tiene una asertividad impresionante, igual que tenía un conocimiento de la psicología humana, ¿no? En la parábola aquella del hijo pródigo, con el otro hijo mayor, pues nos refleja a todos, ¿verdad? Nos refleja a todos. Y la invitación a ser el padre, ¿no? El amoroso para otros. Bien, pues yendo a Jesús, cuando está en el pretorio, es decir, ya lo han hecho preso, ¿no? Y entonces lo están juzgando, y entonces el soldado le está preguntando en el Sanedrín, y el soldado le da un golpe. Entonces Jesús pudo actuar de manera sumisa, ¿no? Y entonces bajar su cabecita, y claro, pues el soldado lo golpeó, ¿no? Injustamente, pero pues era el soldado, ¿no? La segunda podía ser sido agresiva. Le iban a dar 40 golpes más uno, que era la tradición. Pues ya 42 golpes habría sido lo mismo, ¿no? Entonces hubiera dado un puñetazo al soldado. Sin embargo, se vuelve, lo mira fijamente y le dice, si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Manifiesta toda su emoción con una contención impresionante, ¿verdad? Esa es la asertividad. ¿Sí? Saber decir de manera adecuada para no dañarte sumisamente ni dañar a otro por la agresividad. ¿Sí? Decirlo adecuadamente. Bien, pues. Oye, Fer, antes Sí. de que des el siguiente paso, es que esto está tan lleno de información, no sé si te pasa, Ale, que voy como tratando de escuchar y que mi cerebro procese al mismo tiempo, tomo 2 palabras ahí de nota y me imagino que el público ha de estar igual. Claro que la maravilla es grabar, parar y volver a oír, no sé si les pasa, pero voy a aterrizar con esto. Me queda como mucha información en esto. La comunicación justo la utilizo. Y ahí está, para qué y cómo la utilizo, ¿no? Y entonces ahí lo hago de la manera asertiva, pero la utilizo en un análisis personal para que entonces yo pueda generar lo mismo del otro lado. Mi trabajo con los niños todo el tiempo, y lo habíamos platicado, es un poco esto, ¿cómo les hablo?
¿no? Cómo yo, y pensaría en un padre, un hijo, una relación laboral, una pareja, cómo yo utilizo ciertas cosas agresivas o de manipulación para imponerme, y ya estoy viendo la posición del papá y el hijo aquí chiquito y hablarle, ¿no? Así, pum, para darle una indicación, cuando la indicación la podemos dar al mismo nivel, ¿no? Y hablarle con ese cariño y ese amor, pero esa firmeza, sin, asertivamente, ¿no? Y voy a poner sin necesitar de utilizar ni de hacerlo sumiso para entonces yo ganar la batalla y sentirme el fuerte comunicador y que da la orden. ¿Cuántas veces laboralmente nos hemos sentido así? Yo me acerco mucho a mis niños en terapia y me pongo siempre a su nivel para platicar y les pregunto qué sienten, cómo van, y hace una gran diferencia cuando ellos te expresan y de ahí se pueden soltar hasta contarte más cosas, ¿no? Entonces sí, qué valioso y qué importante estos 4 palabras que debemos de tomar en cuenta para saber comunicar y expresar. Oye, y yo los escucho y me quedo pensando en que comunicar es todo un arte y me vienen imágenes como los japoneses samuráis. Esta parte como siento que aquí en Occidente hablamos y entonces, ¿no? Vamos siempre con prisas con la cabeza a una revolución y mala sensación hasta escuchando a Fernando, estas pausas para hablar, estos momentos que creo que cada vez nos regalamos menos a nosotros mismos y que la comunicación, hablaremos en algún otro momento con Fernando de la autoestima, ¿no? Y esta comunicación personal uno con uno mismo. Creo que si desde ahí vamos con esta cosa que nos atropella, es difícil, no sé, yo escucho y digo, wow, requeriríamos un poco más de paciencia, menos prisa, y también un poco más de un ritmo de observación, más que de solamente aventarnos, ¿no? A hablar por hablar y ver por qué quiero decirlo con esta intención e intento comunicar y si esto que estoy queriendo decir lo estoy tratando de decir, o sea, sernos sinceros a nosotros mismos para ver si lo estamos tratando de decir desde un lugar en el que en el fondo estamos tratando de manipular o mirarnos si estamos siendo sumisos y poniéndonos en un lugar que no está siendo amoroso con nosotros. Justo, justo, justo. Estaba yo pensando ahora esta comunicación asertiva, por ejemplo, en la educación, ¿no? En la corrección de una conducta inadecuada, ¿no? Estaba pensando en algún ejemplo en concreto, ¿no? Está prohibido entrar a la sala de casa con la pelota. Y entonces el niño entra con la pelota a la sala, ¿no? Entonces puede haber hay un accidente, entonces la pelota rebota sobre la mesa y se cae el jarrón de la abuela, que había dejado en herencia a la nieta. Así que entra la madre cuando oye el ruido y hay ahí 2 posibilidades. O como los niños, para que no se traumen, no se les pone el límite, ¿no? Y entonces ahí está la actitud sumisa o la actitud agresiva, ¿sí? Y entonces le pegas o le tal. Y pensaba cuál sería en ese momento una comunicación asertiva. Primero, empática, ¿no? Si fue un jarrón lo que se rompió, lo primero que hay que preguntarle al niño, y a la altura, me acordé cuando decía Fátima, ponerte a la altura. Es decir, te cortaste, te hiciste daño, ¿no? O sea, lo primero eres tú, es tu persona, no tu conducta, ¿no? ¿Te hiciste daño? No, el niño con cara de asustado, ¿no? Va a decir. Y se te había dicho que a la sala no se entra con pelota. Así que en este momento te vas a tu habitación y te quedas allí 1 hora en el rincón de pensar, ¿eh? Y después, cuando yo te diga que ya es hora, sales de tu habitación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, estás poniendo un límite, estás expresando que hay que modificar una conducta inadecuada porque sabía que la desobediencia no es, ¿no? Buena, o esperabas la actitud obediente del niño, etcétera, ¿no? O sea, es la forma asertiva, ¿no? Porque no se trata de no decir, como digo yo, ¿verdad? No es no decir, ¿eh? Es decir de buena manera. ¿Y qué quiero decir? Exacto, ¿No? Porque exacto. confundir información, límites, el regaño, ¿qué te importó más? El jarrón de la abuela, la desobediencia. Entonces esa falta de claridad al niño lo confunde y al final se puede ir a pensar a su recámara sin haber entendido dónde estuvo el problema o el error,
cuando no comunicamos claramente, ¿no? Entonces hay que rescatar qué es lo que estoy buscando para después entonces dejar claro. A lo mejor ahí se aparecieron 3 cosas. No obedeciste, ¿no? O sea, lo hablas con él después, pero va a dejar mucho más mensaje que el comunicar un regaño, querer poner un límite, y ya ahora me muero de miedo comunicar con mi mamá o mi papá porque lo único que recibo son golpes, gritos o regaños, ¿no? Y Exacto, entonces exacto. vuelve una comunicación de temor. Justo, justo, justo. Bien, ¿cuál sería el perfil, pensaba yo, de una persona asertiva? ¿Sí? Bonet, en su libro de Sé amigo de ti mismo, dice que amigo es viene de 3 monosílabos, ¿no? Que es amecum, ¿no? 3 monosílabos latinos. Amecum, que significa al lado conmigo. ¿Sí? Entonces el libro es precioso, dice, sé amigo de ti mismo. Entonces, ¿quién es mi mejor amigo? Con quien ando toda la vida, desde que me engendraron hasta que me llevaron la, a la cremación, ¿no? No, con ese ando, ¿no? Entonces, sé amigo de ti, al lado conmigo, es con está mi amigo, ¿no? Bien, pues esta persona asertiva se siente libre para manifestarse tal como es cuando le parece oportuno y apropiado, ¿no? Pues decía yo, hay veces que callar es cobardía y hay veces que callar es prudencia, ¿no? Hay veces que hablar, ¿sí?, es valentía y hay veces que hablar es imprudencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo qué? ¿No? Entonces, ¿y en qué contexto? ¿No? No viene al caso, hay veces que estamos hablando de una cosa y comienza a hablar otro y dices, no viene al caso, ¿no? O sea, no toca, ¿no? Entonces, saber cuándo, de qué manera, en qué contexto, ¿no? Es capaz de comunicar abierta y cordialmente con toda clase de personas. ¿Sí? Tratar de la misma manera y con el mismo respeto a cada una de las personas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Saber comportarse con dignidad en situaciones difíciles, incluso con personas agresivas, ¿verdad? Poniendo límite, por supuesto, no entrando al trapo, pero firme, ¿no? Y evita también que tenga satélites a su alrededor, ¿no? De estos gente que le aplauden y con lo cual engorda el ego, ¿no? Que no va por ahí, ¿verdad? Los coristas. Bien, tanto la conducta asertiva como la autoestima son componentes de la madurez personal que se puede aprender y desarrollar en mayor o menor grado si nos convencemos de que vale la pena y nos lo proponemos seriamente, ¿no? Es un proceso, pero podemos llegar a él. Y hay como distintos tipos de asertividad. Por ejemplo, yo puedo comunicar algo, llamamos la asertividad positiva, ¿no? Recoger lo bueno y valioso que hay en los demás. ¿Cuántas veces lo único que decimos es, y eres un desobediente, y mira cómo está esa silla, cantidad de ropa, para eso tienes el closet para que las cuelgues, ¿no? En vez de decirle, cómo me da gusto el esfuerzo que has puesto hoy en la mañana en lograr sacar tu pelota del agujero que se te fue. Un reconocimiento de lo positivo, ¿no? ¿Sí? En vez de decir, tú nunca me escuchas, ¿no? Decir, ¿cómo te agradezco la puntualidad que tienes siempre para estar en los sitios en los que tengo que estar por responsabilidad y tal? O sea, valorar el esfuerzo del otro, lo que el otro hace también, ¿no? Después, la asertividad empática, afirmar claramente nuestros derechos y expresar nuestros sentimientos, positivos o negativos, después de haber escuchado a nuestro interlocutor. Qué importante es primero recibir antes que defenderse, porque muchas veces el otro nos está hablando y ya estamos pensando en la respuesta. Y no estamos dejando, ¿no?, que esto entre, ¿no? Se dice que la palabra hiere, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, ese es el cometido de la palabra, tocarnos por dentro, ¿no? Para provocarnos alegría, gratitud o alerta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no está siendo adecuado? ¿No? Porque por más que yo diga que lo estoy haciendo con esta intención, el otro es el receptor de aquello. Y tengo que estar atento, ¿no? A ver qué está produciendo en el otro esto que yo estoy haciendo, ¿no? La asertividad progresiva, ¿no? De no haber respuesta por la otra parte, insistir repetidamente, ¿verdad?
llevo 3 veces que te estoy pidiendo que me hagas esto, ¿eh? Y me dices que ahorita, pero no llega el momento, ¿sí? O sea, repetidamente, como 2, 3 veces, ¿no? O te estoy diciendo que esto no me apetece, no lo hagas, ¿no? O dejes de usar ese tono de voz porque me hace sentir herido, ¿eh? La asertividad confrontativa, cuando percibimos una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor, ¿no? A ver, tú me estás diciendo que, pero yo estoy viendo que repetidamente estás haciendo esto otro, ¿no? Sí, entonces, eh, enunciado en primera persona, eso es fundamental para expresar los sentimientos negativos de conductas ajenas, inadecuadas. Importante, primero, describir la conducta no deseada del otro. ¿Sí? Sí, siempre que estoy comenzando ¿qué ponemos? A leer un libro, en ese momento se te ofrecen 3 cosas. ¿No? ¿Sí? Tengo 10 minutos aquí sentada contigo, pero justo cuando me iba a sentar a leer mi libro del tema que tengo que preparar, ¿no? Esta es la conducta. Nada de que eres un egoísta, no te importo de nada. No, 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 eso no va por ahí, porque no sabemos ni si es egoísta o no te importa el otro, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que está pasando, ¿no? Coincide, pero así es, ¿no? Cada vez que digo, me voy a ocupar, ahora vengo, se le ofrecen las 3 cosas que podía haber pedido 10 minutos antes, ¿no? Expresar el sentimiento negativo que nos provoca, ¿sí? Y esto me enfada, ¿no? Ese es el sentimiento negativo. Esto me produce enfado, ¿verdad? Porque entonces no termino de saber en qué momento puedo dedicarme a mí, ¿no? O voy a tener tiempo para preparar esto que necesito, ¿no? Explicar la conducta deseada. Te pediría que cuando yo te diga, ¿no? Que voy a ponerme a leer en 10 minutos, aproveches estos 9 que te quedan para lo que necesites y después me dejes trabajar, ¿no? Y comentar las consecuencias positivas del cambio o negativas, en este caso, de no producirse. ¿Sí? No es amenaza, es simplemente, y que sepas que si me pongo a leer y tú en ese momento se te ofrece yo que sé qué, no te lo voy a dar hasta que no termine. ¿Sí? En España se dice quien avisa no es traidor, ¿no? Entonces, te digo de una vez para que te enteres. Esto es lo que va a pasar. Y cumplirlo, porque eso también, y sobre todo en el niño, va creando el concepto del límite, ¿sí? Y estableciendo dónde está situado el otro. Si no, no sabes a qué te atenes. Un día te da un caramelo y otro te da una cachetada, ¿no? Un día te dicen que sí y el otro te lo prohíbe porque eso los niños no pueden jugar con eso. Pues si no jugamos antes de ayer, o sea, ¿qué pasó con esto, no? O sea, hay que crear también, ¿no? Como métodos, ¿no? Y bien, la otra es, hay una que se llama disco rayado, ¿no? Repetir ecuánimamente de una frase que exprese claramente lo que razonablemente deseamos de la otra persona, ¿no? Bien, pues eso es lo que se me ocurre un poco. Hay muchas cosas que comentar, ya llevamos 1 hora casi. Fernando, yo te escucho y hay a una parte que me parece importante, justo ahora que decías, cuando uno nombra, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? Yo oigo ahora mucha gente en parejas, que es como yo ya dije lo que necesito, o más que en parejas, en divorcios, ¿no? Y entonces entender lo que significa un acuerdo cuando uno es, yo estoy dando mis necesidades, pero eso no significa que no escuche, o sea, tengo que poner las mías aquí, escuchar las tuyas y buscar un punto medio, porque yo lo que veo ahora es, bueno, yo necesito tal y entonces el acuerdo es que tú resuelves eso como yo te lo estoy pidiendo, porque si no, tal. Eso creo que es importante que quede muy claro como en una comunicación. Y la otra que quería nombrar era, creo que algo en donde nos enredamos mucho los papás es justamente te estoy pidiendo tal, ¿no? Al niño, baja la mano y de pronto las consecuencias que ponemos no las ponemos ni siquiera en relación a algo que está sucediendo, sino a un momento en el que ya nos enojamos de una forma que ya rebasamos. Desproporcionada. Gracias, desproporcionada. Y donde me parece que justamente tampoco escuchamos al niño, que tiene que ver lo mismo con estos divorcios, ¿no? Es como yo estoy diciéndote esto y esta es mi necesidad,
pero no escuchamos las de los otros. Yo soy mamá de dos y escucho muchas críticas a la adolescencia y los míos están en la adolescencia entrando y me doy cuenta que cuando me siento y los escucho, mis necesidades a veces no están siendo amorosas ni armoniosas con los momentos que ellos están habitando y cuando nos hemos sentado a escucharnos, cambia la dinámica. Entonces, desde ahí la invitación. Bien. Uy, estos temas son interesantísimos, ¿verdad? Sí, sí, y yo sabes que también estoy viendo este interesante punto en donde si yo hablo en primera persona, pues en automático estoy ayudando a que el otro pues no me rebata. Vaya, ¿cómo puede decir que yo no me siento así? O sea, no me va a contestar de una manera negativa porque ya estoy diciéndole, a mí me dio tristeza ver eso. No, es que no es así. A ver, mi tristeza la tengo, que no la quisiste haber expresado de esa manera, pues vamos a comunicar y arreglar y hacer un acuerdo, ¿no? Pero de entrada, yo ya estoy hablando de lo que siento, claro, decías por ahí, sin manipularlo, ¿no? Sin utilizarlo para un mal. Pero si va desde lo más honesto de mí, pues bueno, a mí me produjo esa sensación, esa emoción, ese sentimiento, y te lo quiero expresar y sí te quiero preguntar, pues que me expliques qué pasó, porque de entrada me sentí ofendida, agredida, ¿no? Y la segunda también, me recuerdo mucho alguna vez que platicábamos, Fernanda y yo, de esta famosa autoestima que para mí es, yo digo que la base, yo lo puedo poner de la base de, ¿no? El desarrollo de un ser humano. ¿En qué sentido? En esta seguridad que tengo de mí. Entonces no es lo mismo decirle al hijo una ofensa a decir la acción, a corregir o a ¿no? señalar la acción. A la acción no la daño, pero al hijo sí, ¿no? O al compañero o a la pareja o a, sí, dentro de mi profesión. Y eso creo que también lo rescato como esta validez y lo nombraste en un par de veces, ¿no? Ahí en esta comunicación. Entonces, bueno, yo de entrada quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos das, este gran mensaje que una vez más yo lo voy a volver a oír y a hacer mis anotaciones porque no deja uno nunca de aprender. Gracias por tomarte el tiempo, gracias Ale por abrirnos y permitirnos siempre estar buscando pues gente con experiencia que nos comparta, ¿no? Sí, yo también muy agradecida porque esta reflexión muy profunda me invita, te lo decía hace rato y lo repito, en este invitarnos al silencio y me encanta esta parte que me digo a mí mismo, ¿no? Que me digo y cómo parto de ahí para después comunicar con los demás. Gracias por tu tiempo, Fernando. A mí me encantaría que otro día puedas venir a hablarnos de la autoestima, me haría muy feliz. Y gracias a los dos por su tiempo y por las reflexiones tan profundas. Pues gracias de verdad también por haberme invitado, ¿no? Por haberme invitado a este momento, porque pues es uno también como, pues eso, comunicando esto como se revela, se desvela, pero además como se escucha uno a sí mismo, ¿no? Había un cura amigo mío que decía que los oídos del predicador son los más cercanos, ¿no? Entonces, cuando yo digo algo para allí, el primero que lo escucha soy yo. Claro. ¿Sí? Va uno Y para allá, entonces pero el tres para primero abajo. que se lo tiene que aplicar soy yo, ¿no? Entonces, los oídos del predicador son los que más cerca están, así que hay que decir para afuera, pero no prescindiendo de que es para adentro, ¿no? Para que yo también lo viva y lo practique de esa manera.